Bueno, pues yo también estoy agradecida con el Señor, ¿verdad? Porque una vez más me permite compartir su palabra. Y hablando de la palabra, de eso se trata el mensaje, de la palabra de Dios, de la dirección de Dios hacia nuestras vidas. Todo lo que escuchamos ahorita habla de la palabra de Dios, que estemos cerca de Dios, que estemos atentas a la voz de Dios, decía Alejandra, unos oídos sensibles, y eso es lo que Dios trae el día de hoy, que nosotros seamos atentos a la dirección de Dios. Entonces, cuando el Señor daba este mensaje, pues me ponía muchos ejemplos de mi vida, y yo le decía, Señor, me vas a ventanear toda, pero creo que es para bendición, y los ejemplos, ¿verdad?, son para que aprendamos lo bueno y no lo malo, ¿verdad? Bueno, el Señor hablaba directamente, escudriñar su palabra, qué es lo que dice Él, estar atentos. Entonces yo le decía, bueno, Señor, pues otra vez, pues guíame a tu palabra, muéstrame tu voluntad. Así que nos vamos a guiar en 1 Samuel 8. Este pasaje está bien interesante, trae mucho aprendizaje para mi vida primeramente, porque sabemos que Israel fue muy necio, muy rebelde, y si hablamos de Israel, pues siempre vemos esas características del pueblo de Dios, ¿verdad? Y el Señor me hablaba a través de este pasaje. ¿Me dicen amén cuando ya se encuentren ahí? Ok, lo vamos a leer todo porque todo está bien interesante. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey, que nos juzgue como todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dice: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo, y que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en sus gentes de a caballo, para que corran delante de sus carros. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestra viña para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones.
y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Bueno, aquí en este pasaje hay una situación, ¿verdad? Que el Señor, me mostraba. En esta situación los ancianos ven que Samuel envejece y antes, para tener dirección del Señor, para tener consejo del Señor, tenían que ir a los profetas, ¿verdad? Entonces no era como hoy en día que tenemos a su Espíritu Santo. Entonces cada vez que ellos iban a consultar al profeta era para que les diera, ¿verdad?, un consejo de parte de Jehová y todo eso. Entonces ven los ancianos pues que Samuel está envejeciendo, los hijos que puso Samuel pues no andan en sus mismos caminos, así que hay una situación que yo le pongo que se le cerró el mundo a Israel. Se le cerró la situación de que, ¿sabes qué? Pues ya estás envejeciendo, ¿qué tal si te mueres o no sé? Tus hijos no siguen tus caminos, andan en avaricia, cayeron en sobornos, danos un rey, ¿verdad? Y aquí hay una enseñanza, ¿verdad? Aparte de lo que trae la palabra del Señor. Me gusta la actitud que toma Samuel. Dice en el capítulo, en el 6, y Samuel oró a Jehová, porque desde que los ancianos le dijeron esto, Samuel me imagino que se sacó de onda y dijo, ¿qué pasa con el pueblo? No eres el rey, no eres Jehová de los ejércitos, ¿dónde te han dejado? No lo tomaron en cuenta el Señor. A ellos se les cerró el mundo en esta situación y ellos no buscaron el consejo de Dios. Ellos optaron por decirle a Samuel, ¿sabes qué? Constitúyenos un rey porque ya eres anciano y tus hijos no están en tus caminos. Entonces Samuel dice, oró a Jehová. Esa es otra diferencia, cómo el pueblo hace a un lado la dirección del Señor y cómo Samuel, así viendo la situación, lleva calientito el asunto a las manos de Dios y empieza a orar, Señor, tu pueblo me está pidiendo rey. Pero algo que el Señor le dice es de que le dice, oye la voz del pueblo. Dice, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Entonces, fíjense, en ese momento que yo leía eso, el Señor ponía en mi mente los pastores. Como decía la hermana, no es fácil ser pastor. Yo creo que muchos ya hubiéramos renunciado a ser pastores porque se ven tantas situaciones y más cuando tú dices, Señor, yo les hablé, yo les prediqué, les mostré tu camino, les he dicho, les he demostrado y el pueblo rebelde, necio. Y eso pasa con los pastores. Vamos muchas veces con situaciones y el pastor tiene que llevar esa situación calientito a la presencia del Señor. Señor, está pasando esto, tu pueblo está necesitando esto, tu pueblo quiere esto, pero no ha tomado tu consejo, te han desechado, te han hecho a un lado. Entonces, aquí no dice si Samuel le dolió en su corazón, pero muchas veces cuando alguien, pues no sé, nos lastima, muchas veces queremos tirar la toalla, queremos rendirnos, no Señor, no, pues les he hablado muchas veces, pero no han hecho caso y queremos tirar la toalla, ¿verdad? Entonces no es fácil, ¿verdad? Ser pastor, ser siervo del Señor, y lo vemos en los profetas, Moisés, Samuel, cómo ellos tenían a Israel, al pueblo de Dios, siendo rebelde, siendo sordo, haciendo su voluntad, como en este caso, ¿verdad? Que no siguieron el consejo del Señor. Entonces, bueno, yo le decía, bueno, Señor, bendecimos a los pastores, ¿verdad? Porque realmente estás con ellos,
ellos tienen esa comunión contigo, ellos descansan en ti. Si no, yo creo que los pastores ya estuvieran llenos, ¿verdad? Cargados de situaciones. Entonces, por eso me gusta la actitud de Samuel, porque trae esa enseñanza a nuestra vida, a ir delante del Señor, a poner cada situación en sus manos. Y lo dice más adelante, dijo: oye la voz del pueblo, todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Este versículo también el Señor me lo ponía, de que es muy importante reconocer cómo la voz del Señor siempre estuvo con Israel. A pesar de que el pueblo no escuchó, no recibió el consejo, la palabra del Señor nunca faltó. Siempre estuvo ahí, aunque el corazón de Israel se apartara de ellos. Y eso me goza a mí, porque me ha pasado, ¿verdad? De que muchas veces no hemos sido obedientes a la voz del Señor, pero la palabra nunca falta. Siempre es un hermano, siempre es una prédica, siempre es una canción, siempre es su palabra que está marcando la dirección que debemos de tomar. Entonces me gusta que dice: y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El pueblo de Israel no iba a tientas, como nosotros tampoco no estamos a tientas, no estamos en tinieblas, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Decía la hermana el domingo: el poder del Espíritu Santo mora en nosotros para hacer el pecado a un lado. Ahora el Señor Jesucristo mora en nosotros, vive en nosotros. Nosotros no andamos a tientas. Y aunque aquí era en el Antiguo Testamento, la palabra y la dirección del Señor a través de los profetas, ahí estaba. Entonces dice el Señor: muéstrales cómo les irá con el rey. Y Samuel obedientemente va y les dice: dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Y le empieza a decir: tus hijos estarán en los carros, tus jóvenes, bueno, ¿verdad? Les empieza a decir todo lo que leímos, ¿verdad? De cómo las mujeres iban a estar, iban a ser cocineras, iban a ser amasadoras, perfumadoras, cómo su tierra la iban a diezmar, sus frutos, sus tierras, todo. Les empezó a decir el Señor a través de Samuel: así te va a ir por ir tras tu rey. Entonces, ahí el Señor me decía: mi palabra nunca se ha apartado de Israel, del pueblo, de nosotros. Nosotros somos ese pueblo. Aunque nosotros nos desviemos, la palabra ahí está. Pero ¿sabes qué? El pueblo de Israel no hizo caso. Cuando yo leo todo eso, en conclusión, yo digo: el pueblo otra vez iba a caer en esclavitud y en servidumbre. Y ese es el precio que pagamos cuando nosotros preferimos otro rey que no ese es el Señor. Volvemos a esa esclavitud y a esa servidumbre. Y yo decía: bueno, Señor, en el Nuevo Testamento lo mismo pasa cuando Jesús es tentado, que le dice Satanás: miras todos los reinos, ves la gloria de ellos, si postrado me adorares, te los doy. Eso es lo que pasa, ese es el precio. Volvemos a esclavitud y volvemos otra vez a ser servidumbres. Y el Señor ya nos rescató de ahí, el Señor ya nos sacó de Egipto. Pero nosotros necesitamos ser atentos, ser prestos a la dirección del Señor. Y eso es lo que el Señor me mostraba, que no dejemos a un lado su consejo y su dirección.
Así que algo sorprendente de Israel es que Israel le dice, ¿sabes qué? Dice, no, este rey sobre nosotros, dice, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y vuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Israel, a pesar que tuvo la dirección del Señor, él dijo no, nuestro rey va a luchar por nosotros, nos va a gobernar, nos va a dar dirección. ¿Y qué pasó? Que le dice Samuel, van a clamar, van a volver a clamar. Dice en el 18 dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey. Todavía Samuel les dice, van a clamar una vez más por su libertad y Jehová no los va a escuchar. Qué tremendo, ¿verdad? Escuchar una negativa del Señor, ¿verdad? Y le damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque no estamos en esos tiempos. El Señor tuvo que pagar un precio y ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora la palabra del Señor la tenemos aquí para dirección de nuestras vidas. ¿Sí trajeron su Biblia? Amén. Porque en la oficina hay una pila de Biblias. Por eso les digo. Entonces, tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo y nuestras vidas no van a tientas y no vamos a ciegas. Dice su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es. A mí me gusta oír ese versículo porque me gusta que se me grabe en mi mente. No sé si alguien me puede ayudar a apagar las luces completamente. Dice el Señor, lámpara es a mis pies tu palabra. A lo mejor yo no veo qué es lo que está a mi alrededor, pero sí veo que la lámpara, la palabra del Señor está sobre mis pies y dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Puedo ver dónde estoy parada, puedo ver a lo mejor un poco a mi alrededor, pero sé sobre qué estoy edificada. Y dice su palabra, ¿pueden prender nada más las de aquí arriba? Dice, nada más las de aquí arriba. ¿Las de aquí arriba no se pueden prender? Nunca habíamos hecho esto. Bueno, ok, no se puede. No se preocupen. Ándele, así por lo menos. Ok, dice la palabra, y lumbrera a mi camino. Todo lo de allá puede estar en tinieblas, pero mi camino está alumbrado por la palabra del Señor. Decían en la alabanza que nosotros tenemos que llenarnos de su presencia. Ya pueden prender la luz. Esto es el camino de tu vida. Esto es lo que está alumbrado cuando tú lees su palabra. Mientras, olvídate de que tú tengas luz y claridad para tu vida. Decían en la alabanza que nos llenáramos de su presencia. Y llenarnos de su presencia es fortalecer nuestro espíritu cuando estamos en comunión, cuando estamos leyendo su palabra, cuando escuchamos su prédica, estar atentos, recibiéndola para mí, ¿verdad? Como dicen los pastores, para mí y después para mí y luego después para mí. ¿Por qué? Porque la dirección es para tu vida, no es para el hermano de enseguida ni para el del otro lado, es para ti. Y el Señor empieza a hablarte a ti. El Señor quiere que tú te llenes de su presencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Nos guía, nos redarguye, nos limpia, nos va transformando. Y cuando no escuchamos la palabra del Señor, cuando no nos estamos alimentando del Señor, lo único que va a pasar es que tú vas a estar en dudas, vas a estar en temores, vas a estar siempre, ¿qué hago? Y estará bien lo que estoy haciendo y siempre, pues es que los demás lo hacen, pues entonces no es tan malo, ¿qué decisión voy a tomar? Y siempre estamos con esas y le estamos haciendo lo mismo que Israel.
haciendo a un lado el consejo del Señor. Cuando el consejo del Señor está en su palabra, está a través de su Espíritu Santo. Yo le decía a la hermana, muchas veces decimos, no, pues el Espíritu Santo no me ha redarguido. Pero si nosotros no nos estamos alimentando, difícilmente el Espíritu Santo nos va a redarguir. A lo mejor sí te va a hablar, pero no, le vas a decir, no, ahorita no. ¿O sabes qué? Sí, me dijo, pero lo ignoramos. Eso pasa. Yo me acuerdo que al principio, cuando Dios estaba tratando con mi vida, yo le decía al Espíritu Santo, tú grítame, tú, no sé, hazme señas, grítame, yo te doy permiso de que me grites para que tú me guíes, para no caer en tentación. Yo le decía eso al Espíritu Santo en mi ignorancia, pero el Espíritu Santo no nos va a gritar y no nos va a hacer señas y no nos va a decir, ¡hey! Sí nos va a decir, ¡hey! Pero cuando estamos fortaleciendo nuestro espíritu, mientras el Espíritu Santo con su voz te va a decir, ¿sabes qué? No, por ahí no. Pero no, Señor, pero si todos lo hacen, pues yo también. Que tanto es tantito. Siempre estamos haciendo a un lado la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo. Entonces necesitamos llenarnos. Ahora tenemos esa ventaja de que está la palabra del Señor en nuestros corazones. Dice, y les daré mis mandamientos, y escribiré mis mandamientos en las tablas de su corazón. Pero ¿cómo va a ser eso si no nos estamos alimentando de la palabra? Van a venir muy vagamente, o a lo mejor, sí, pues creo que dicen su palabra. Nuestras vidas necesitan estar fortalecidas y necesitan estar edificadas sobre algo que son palabras de vida que solamente el Señor tiene en su palabra. Entonces no podemos desechar el consejo del Señor en nuestra vida diaria. Siempre tenemos que poner la mirada en su dirección. Señor, por aquí voy bien. Señor, ¿te agrado en esto? Señor, ¿qué hago? De esa manera el Señor se agrada. De hecho, hace poco yo le decía, Señor, yo no quiero tropezar, yo no quiero ahora sí que meter las cuatro en esta situación. Yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú me hables, yo no quiero volverme a equivocar. Y terminé mi oración y todo eso. Cuando llego aquí, leo la reflexión del día. De hecho va a salir este domingo esa reflexión, y decía, el Señor se agrada en guiarte, el Señor quiere guiarte. Y yo, gloria a Dios, Señor, porque pues no te estoy pidiendo algo que no quieras tú, ¿verdad? Él quiere, Él se agrada cuando nosotros buscamos su consejo, cuando buscamos de su palabra y su dirección. Es parte de nuestro señorío, estar bajo su cobertura, sobre su mandato, sobre lo que a Él le agrada de nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere? Él quiere mostrarte el camino. Vamos a leer, está en Isaías 48:17. También me dicen amén cuando lleguen ahí. Amén. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, tu Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos. Nuevas de esto con voz de alegría, publicarlo, llevarlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob, su siervo. Amén. Esa es la voluntad del Señor, guiarnos por el camino correcto. Dice aquí, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera tu paz como la arena. Como decía Ale, ¿verdad? Hace ratito. Yo también he dicho lo mismo, ¿verdad? De que
Si hubiera escuchado la voz la voz del Señor desde el primer momento que me decía, hey, alíñate, hey, te estoy hablando, yo lo sentía, que Dios me estaba hablando y siempre me hablaba en sus prédicas y siempre me estaba diciendo, hey, ya, alíñate, pero nunca quise. Siempre ignoré la voz del Señor, siempre estuvo ahí, siempre mi voluntad primero. ¿Por qué? Porque pensamos que el Señor quiere puros soldaditos que se portan bien, quiere pura gente que no se equivoca y no. Pensamos que como jóvenes ya sabemos, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer el otro, porque a Dios no le agrada. Pero como no tenemos a su Espíritu Santo, no podemos tener un cambio, no puede haber una transformación. ¿Por qué? Porque todavía estás en tu carne. Por eso dice el Señor, salid ya, salid de Babilonia, huid entre los caldeos. Ya es tiempo de que tu vida se alinee, ya es tiempo de que tú tomes en cuenta la palabra de Dios, ya es tiempo que tú escuches la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere bendecirnos. Lo sabemos muy bien, el Señor quiere bendecirnos, por eso dice, oh, si hubieras atendido mis mandamientos, oh, si hubieras escuchado mi voz desde el primer día que te hablé, entonces fuera tu paz como un río. Y es cierto, nos damos de topes muchos. Hasta los 40 y tantos años conocí al Señor, hasta los 50, hasta los 20. ¿Por qué? Por la necedad, por la dureza de nuestro corazón, porque no queremos atender la voz del Señor. El Espíritu Santo siempre trae una bendición a tu vida a través, cuando limpia tu corazón y lo pule en una circunstancia que tú estés pasando. Israel se les cerró el mundo, como les decía. No quisieron atender ni buscar el consejo de Dios. Primero fueron con Samuel, ¿sabes qué? Ponos rey. Y así estamos nosotros, no, Señor, yo quiero seguir haciendo esto, yo quiero esto. Pero le decimos lo que queremos, no buscamos su dirección. Por eso tropezamos. Por eso Israel le decía, vas a ir, diles, muéstrales cómo va a ser con ese rey que van a tener. Van a volver a ser servidumbres, van a volver a ser esclavos. Pero no escucharon el consejo. Y a nosotros ya no debería de ser eso. Deberemos de prestar nuestro corazón y nuestros oídos a la voz del Señor. Una vez estuve en una situación, nunca me había pasado algo así. Conocí a una familia, sus hijos, sus hijas, me hice amigos de ellos. Y el papá de ellos, pues habló conmigo y me dice, ¿sabes qué? Pues a mí me gustaría que salieras con mi hijo, que lo conocieras, que te dieras la oportunidad de salir con él y muchas cosas. Y yo así como que no, oiga, le digo, pues es que mire, yo lo veo como un amigo y todo eso, ¿verdad? Y diciéndole, me dice, no, pero tú trátalo y todo eso. Y a lo mejor te vas a enamorar de él. Y yo así como que no, pues si no me gusta la primera, no me va a gustar nunca. No sé, yo pensaba así en mi mente y en fin, así pasó. Pues el Señor se enojó conmigo. No directamente me lo dijo, sino lo supe por sus hijos. Se enojó conmigo porque yo no quise conocer a su hijo y le dijo a ellos que él ya no me quería en su casa, que ya las puertas de su casa pues ya estaban cerradas para mí. Y yo así como que, Dios mío, o sea, pues si yo no hice nada, o sea, pues no me gusta su hijo, no puedo hacer nada. Y pero pues el Señor se enojó, ¿verdad? Y guardó un resentimiento, un enojo contra mí, ¿verdad? Por esa situación. Entonces el Señor, pues yo igual, o sea, pidiendo, Señor, pues ¿qué pasa con esta situación? Y el Señor me decía, ponte en amistad con él. Y yo así como que le digo, pero si él fue el que se enojó conmigo, él es el que ya no quiere que entre a su casa, o sea, yo ni siento nada, ni enojo, ni nada, pero pues él es el que está enojado. Y me decía, ponte en amistad con él y ponte en amistad con él.
Y yo así como que ahí es, ¿verdad? Cuando debemos de ser obedientes, porque adelante está la bendición. Pero muchas veces no lo queremos entender y no queremos porque queremos que sea a nuestro modo. Entonces cuando él me decía, ponte en amistad con él, yo le decía, es que Señor, de seguro me va a tener afuera de su casa, quién sabe qué me vaya a decir, a lo mejor me va a gritar, a lo mejor voy a ser el oso ahí de mi vida estando ahí afuera, no sé qué me pueda decir. Y yo no quería hablar con él y yo no quería. Pero luego mi mamá me dice, ¿sabes qué? Ve con la hermana tal y vive en su misma cuadra. Y yo así como que, ay no, o sea, ¿qué tal si pasa el Señor y me ve? Y no, algo me puede decir. Y ya como que en fin fui, ¿verdad? Allá con la hermana. Entonces yo le dije al Señor, bueno Señor, si tú quieres que yo hable con él, pues que me lo tope. Y ya me fui, ¿verdad? Entonces voy llegando a la cuadra y el Señor lavando el carro. Y yo, ay Señor, tú de plano quieres que hable con él. O sea, fue así, le dije, ay Señor, pues bueno, voy a hablar con él. Y ya llego ahí con él y le digo, hola, ¿cómo está? No, pues bien, me dice el Señor, bien serio. Y nada más lo saludé y fue lo único que me salió. Y el Señor empezó a hablar solo. Me dice, ¿sabes qué? Pues no, mira, sí, la verdad estaba enojado contigo, porque tú no le diste una oportunidad a mi hijo, pero ¿sabes qué? Yo quiero pedirte perdón, ¿verdad? Porque no estuvo bien la actitud que tomé y tienes las puertas abiertas de mi casa cuando quieras venir, para ti, para tu familia. Tú eres una muchachita muy buena y que muchas cosas y yo así como que yo para nada hablé. Y yo me quedaba tan sorprendida cómo Dios hace las cosas, porque a veces estamos de que no, Señor, no, yo por qué, si yo no le hice nada, si ella fue la que se enojó sola, y estamos así. Pero en ese momento cuando yo estaba escuchándolo, yo no podía creer que yo no dije nada, más que llegué y lo saludé y él solo empezó a descargar porque el Señor ya había tratado con él. Eso quiero pensar. Y cuando él me decía todo eso, yo dije, wow, o sea, por gloria a Dios a ti, Señor, porque pues solamente tú haces esto. Y esto lo digo porque siempre está la bendición más adelante, pero nosotros nos desanimamos, nos endurecemos, no queremos ser prestos a la dirección del Señor. Queremos hacer nuestra voluntad y a nuestra manera, ¿verdad? Y con esto el Señor me mostró. Y hagan en cuenta que yo sentí como que si me hubieran puesto una estrellita, así como que, muy bien, muy, obedeciste. Y yo me sentía bien gozosa y yo decía, Señor, no lo puedo creer y lo alababa y todo eso. Y dije, gloria a Dios, porque pues yo no hablé nada. Muchas veces nos toca hablar y pedir perdón, aunque no haya sido nuestra culpa, pero es para una sanidad interior tanto para ti y para tu hermano. Eso lo aprendí y procuro siempre ser obediente, porque sé que el Señor pues es maravilloso, ¿verdad? Y siempre muestra sus grandezas en cositas que tú dices, no hombre, ¿para qué, hombre? O sea, pues si lo veo, pues que no me salude. Yo no tengo nada contra él, pero pues si no me quiere saludar, que no me salude. Pero no, el Señor siempre quiere traer esa reconciliación. Y decía la hermana Araceli en la mañana, tanto para aquella persona, tanto para ti. Y así lo vi, de esa manera cuando me pasó eso. Entonces, siempre estar prestos a la dirección del Señor. ¿Por qué? Porque es de bendición siempre para nuestras vidas. Y así el Señor, le digo que me trajo muchos ejemplos de cuando he sido rebelde, cuando he querido ser sorda, cuando me he querido chiflar con Él. Que cosas que tú dices, ¿sabes qué, Señor? Yo hace poco le decía, no, Señor, yo no quiero servirte en esto. La verdad, vi esto me desilusionó y yo no quiero. Y el Señor, hagan cuenta que siempre, hey, aquí te quiero y vas a hacer esto. No, Señor, yo no quiero. Pero el Señor siempre está redarguyendo ahí de que, hey,
pero yo tengo un propósito, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Yo quiero mostrar mi grandeza, tú solamente tienes que estar ahí y tú nada más tienes que hacer lo que yo te diga, lo demás yo me voy a encargar. Y es cuando el Señor va tratando con nuestras vidas, pero siempre, siempre con su palabra. Yo les decía hace rato, va a poner el Señor sus palabras en la tabla de nuestro corazón. ¿Cómo? Cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la escudriñamos y cuando nosotros la guardamos. Cuando no leemos su palabra, cuando no la estamos meditando, no va a haber un fundamento que sostenga nuestra vida. No va a haber esa palabra que te saque adelante. ¿Por qué? Porque tu espíritu necesita estarse llenando continuamente en su alabanza, en oración, en comunión, en poner atención. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿En qué te puedo servir? Yo te quiero alabar, yo quiero esto, yo quiero, buscas y tu espíritu busca más y más del Señor. A mí me ha pasado que cuando yo estoy alabando al Señor, hagan de cuenta que es como si fuera una sed que yo hasta yo le hago así como si yo la estuviera bebiendo, pero esa sed nunca se sacia, siempre quiere más y más y más y más y más. Y es algo tan grandioso pasar en la presencia del Señor que la verdad, o sea, muchas veces por dureza de nuestro corazón no disfrutamos esa presencia, no la conocemos, ¿verdad? No experimentamos esa presencia sobrenatural que Dios te da. Porque cuando tú pasas ese tiempo con el Señor, no hay tiempo para otras cosas que no sean del Señor. Dice que el Espíritu busca lo del Espíritu y quiere más y quiere más, y es algo como que si nunca te saciaras, que tú dices más, quiero más y quiero más y más y más. O sea, es algo tan hermoso, y eso es lo que el Señor quiere. Quiere que te llenes, porque el Señor quiere guiarte a través de su Espíritu Santo. Quiere que estés fortalecida. Quieres cuando estés en una situación no se te cierre el mundo y lleves tu situación ante la presencia del Señor y le digas: Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué quieres que haga? No sé. Eso es lo que quiere el Señor, que tú busques el siempre estar dependiendo de Él. Y el Señor se agrada, el Señor se agrada. La reflexión que sale el domingo dice que por lo general nosotros queremos que el Señor nos conteste así: Señor, ¿me iré al África? Dime sí o no, y yo hago lo que tú quieras. Señor, estaré en la alabanza, no, tú dime, Padre Santo, que me hablen o no sé. Siempre queremos que el Señor sea así como varita mágica, así traigan las respuestas. Y el Señor, cuando quiere tratar con tu vida, el Señor, y dice la reflexión, empieza a obedecer por lo pequeñito, por lo que el Señor te va diciendo. ¿Sabes qué? Primero alábame ahí, parada. Primero alábame hasta allá atrás que estás, donde nadie te ve. Ahí alábame, porque yo te voy a traer hasta enfrente. Y eso es algo tan glorioso, algo que vemos la grandeza del Señor, como de lo último que nadie ve, de lo que todos ignoran, el Señor te trae hasta acá enfrente y te dice: ¿sabes qué? Ahora vas a compartir la palabra. Ay, Jesús. Y te quedas sorprendido. ¿Pero por qué? Porque el Señor te conoce, que lo escuchas, que lo buscas en intimidad, que estás presto a su dirección. Y yo les decía, el pueblo de Israel tuvo la dirección del Señor, pero no la quiso escuchar, no quiso ser obediente. Sabía lo que le esperaba, pero no quisieron escuchar. Entonces nosotros tenemos que estar disponiendo nuestro corazón a escuchar la dirección del Señor siempre, aunque no nos guste, porque Dios trata. Yo lo que veo es de que el Señor
trata con nuestras vidas y lima, ¿verdad? Todo lo que está afuera, pero cuando empieza a tratar las ocultas de las que no te acordabas, y eso me ha pasado, de que trata con esas, y es cuando yo le digo, no, Señor, en esto no, yo no quiero, y me dice, mijita, aquí te quiero. No es casualidad que yo esté en la oficina, porque Dios está tratando con mi vida en áreas que yo no quería remover, y aquí te quiero, aquí estoy en la oficina. ¿Por qué? Porque el Señor está tratando. A mí me faltaba sentirme que Ágape era mi iglesia, quererla, amarla, preocuparme por lo que pasa aquí. Y el Señor, pues, ¿no quieres acercarte? Pues hasta la oficina te traigo. Y yo así como que, oh Señor, o sea, hasta tu oficina me trajiste, y ahora vas a orar, vas a interceder por ella, la vas a amar, la vas a querer, y así el Señor empieza a tratar, así. Y aunque tú dices, ¿sabes qué? No, Señor, no, te quieres hacer sorda, necia, dura, y el Señor tiene propósitos hermosos y perfectos, que Dios ha tratado con mi vida, y yo sé que está tratando con las de ustedes, pero es cuestión de que nosotros veamos la bendición que viene adelante. Yo no me esperaba esto, pero el Señor ya te ha visto hasta dónde puedes llegar tú. Yo nunca me imaginé estar aquí enfrente, para nada, pero el Señor sí. Y el Señor en un sueño me mostró que yo estaba enfrente de un lugar y que yo les decía, levántense, levántense. Y sabes qué, cuando el Señor me dio ese sueño, yo en mis fuerzas quería lograr ese sueño. Yo quería, no, pues entonces tengo que hacer algo, porque el Señor me mostró que voy a estar ahí. Cuando yo más me esforcé, más lejos estaba del propósito del Señor, más me frustraba, porque yo decía, no, Señor, tú me has visualizado enfrente y yo no me veo nada cerca de tus propósitos. Yo no estoy capacitada ni apta para hacer eso. Pero el Señor lo hace en tu vida. ¿Por qué? Porque primero ha visto tu corazón y Él sabe hasta dónde te quiere llevar. Pero ¿cómo? Atento, atento a su dirección, a su palabra. Muestra el Señor sus propósitos, y aunque tú no te veas en ellos alcanzándolos, el Señor te va a llevar a donde tú debes de estar, sirviéndole. Entonces, la verdad yo me gozo con el Señor, ¿verdad? Por su palabra, porque siempre hay una palabra del Señor que me levanta, como dice su versículo, es el que levanta mi cabeza cada día. Siempre hay una palabra que cuando yo me siento decaída, siempre es la que me levanta. Yo le digo, Señor, dame una palabra porque me siento así, y el Señor no se tarda. El Señor de volada está con su palabra, dispuesto ahí de que, ¿por qué? Porque Él se agrada en guiarnos, ¿verdad? Bueno, pues es la palabra que el Señor me dio, de que no seamos como Israel, ¿verdad? Que no seamos duros, que no lo desechemos, que la palabra del Señor, aunque nosotros seamos necios y duros, la palabra del Señor nunca llega tarde y nunca falta, siempre está ahí. Y eso es lo que me enseñó, ¿verdad? A través del pasaje que leímos, ¿verdad? Y de ser como Samuel. Luego, la situación en la que estemos, llevarla calientita a las manos del Señor. Que Él tome control y que Él muestre su dirección, como buscándolo en la intimidad con el Señor, ¿verdad? Decíamos, somos de Él, somos sus siervos. El Señor quiere lo mejor para nosotros. El Señor quiere que vivamos, ¿verdad? Con esa luz en nuestro camino. Decía el pastor a Gaby y a Héctor, no quieren tropezar, aquí está la palabra. No quieren ir a ciegas, aquí está la palabra. No quieren equivocarse, aquí está la palabra, ¿verdad? Pero se nos hace tan aburrido
¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo no se ha fortalecido, no se está alimentando. Lo dejamos a un lado, dejamos el último tiempo para el Señor cuando estamos cansados, cuando queremos agarrar vacaciones. No, ya leí la palabra el lunes, el martes, el miércoles no, y me acuerdo hasta el viernes y la leo otra vez. No, el Señor quiere llenarte continuamente. Quiere guiarte y aquí está todo. Aquí están todas las preguntas que te puedas hacer. Aquí está la respuesta. Tengo una amiga que cuando ella también pasa por situaciones, pues nos platicamos nuestras cosas y así. Y me decía, no, ¿sabes qué? Pues me siento triste y me siento así y lo otro. Y yo le decía, ¿y ya oraste? Y ella me decía, sí, ya oré. Le digo, bueno, ¿y qué te dice el Señor? Pues leo la palabra, me dice fe. Escucho la radio y están hablando de fe. Y voy a la iglesia y están hablando de fe. Le digo, ahí está. El Señor te está diciendo que tengas fe. Eso es lo que te puedo decir. Yo te puedo decir otras cosas, pero si yo no he llenado mi espíritu, ¿qué consejo bueno te puedo dar? Nada. Pero sin embargo, cuando buscas primeramente el consejo del Señor, es el correcto. Si el Señor te está diciendo fe, necesitas ejercer tu fe. Eso es lo que necesitas. Buscamos el consejo del amigo, buscamos el consejo de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Busquemos el consejo del Señor y la dirección del Señor. Y aquí está todo, aquí está todo. Es más, de hecho, nos acaban de dar una hojita. ¿Estás triste? Lee esto. ¿Sabes qué? ¿Estás pasando por esta situación? Lee esto y lee esto. ¿Por qué? Porque el consejo del Señor aquí está. No podemos ir a otra parte, sino que aquí está su consejo. Y esa es la palabra que el Señor me dio. Así que espero que sea de bendición, que guarden en su corazón la palabra, ¿verdad?, que hemos recibido el día de hoy.